Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a la Iglesia Comunidad Bíblica de Cabo San Lucas. Hemos llegado a la segunda semana de enero, por eso estamos contentos porque ya pasó la primera semana de enero. Ya todos fuimos al gimnasio, leímos toda la Biblia, perdimos peso. ¿Qué más? Se acabaron los propósitos, ¿sí? Y ya estamos en la segunda semana de enero. Por eso estamos contentos. Pero hoy tenemos el plan. Tenemos el plan para este año, para nosotros. Tenemos algunos tips, algunos consejos a través de la música hoy, para ayudarnos en cómo seguir en el Señor día tras día, más que año tras año. Y por eso vamos a comenzar con eso. Quiero leer un verso. Salmos 19. Habla de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un verso que hablamos, siempre comenzamos el año con este verso, que Dios es el creador de todo. Pero también nosotros somos la creación de Él. Salmos 50. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y por eso tenemos esta mañana un paquete de canciones que vamos a hablar de portador de tu gloria. Queremos comenzar queremos anunciar las glorias de Dios, como la creación están anunciando la gloria de Dios. Y tenemos también la oportunidad a participar y proclamar. Somos portadores. Estamos anunciando, proclamando las maravillas de Dios. Voy a invitarles a ponerse de pie y vamos a cantar. Primero voy a orar y para comenzar este tiempo. Padre nuestro, venimos a ti, Señor, dándote gracias por la oportunidad de congregarnos aquí entre los hermanos y proclamar las glorias tuyas, Señor. Eres el Rey de Reyes y queremos anunciar hoy, Señor, que tú eres nuestro Señor y Rey, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Somos portadores de la gloria de Dios. Cantemos esto. Tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y de noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y de noche es oída su voz. Tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y de noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza, tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Queremos ser portadores de su gloria, ¿sí? Okay. Pero
tenemos que pensar, ¿quién es? Timoteo, primero de Timoteo, Pablo está escribiendo a su discípulo Timoteo. Y él dice, aquí está el objeto de estamos anunciando qué y quién. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos y de los siglos. Amén. Somos portadores, pero tenemos que tomar en cuenta el objeto de nuestros anuncios. Vamos a cantar aquí, voy a darte, Señor, con todas mis ganas, Señor, quiero darte la honra y la gloria, Señor, porque mereces eso. Cantemos esa canción. Voy a darte, Señor, voy a darte, Señor, honra y gloria por siempre. Solo tú, mi Señor, solo tú, mi Señor, eres Rey entre reyes. Oh, mi Señor, quiero darte a ti gloria. Gloria siempre, gloria solo a ti. Voy a darte, Señor, voy a darte, Señor, honra y gloria por siempre. Solo tú, mi Señor, solo tú, mi Señor, eres Rey entre reyes. Oh, mi Señor, quiero darte a ti gloria, gloria siempre, gloria solo a ti. Oh, mi Señor, quiero darte a ti gloria, gloria siempre, gloria solo a ti. Gloria siempre, gloria solo a ti. Gloria siempre, gloria solo a ti. Portadores de su gloria, estamos dando la honra y la gloria al único que merece esa adoración, y llegamos a la realidad que tú no puedes dar algo que no tienes, y por eso tenemos que pedir que Dios que abre mis ojos primero. En Juan 12, un verso muy famoso, había unos griegos entre los que subían a adorar en las fiestas. Estos pues fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban. Los griegos decían a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Ellos han llegado para ver el Señor de señores, el Mesías. Y también debe ser nuestro deseo en este año, día tras día, Señor, quiero verte a través de la Biblia, a través de experimentar esa vida con Cristo. Y vamos a cantar, Señor, abre mis ojos. Quiero ver qué tengas para mí, Señor. Cantemos esta. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero ver.
verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu poder y amor cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Entonces estamos anunciando las grandezas de Dios, tenemos las ganas de participar y el próximo paso es vámonos. Vamos a ir a las calles y proclamar el Evangelio y todo y cambiar el mundo, ¿sí? Vámonos, ¿no? Ok. No, es que falta un pedacito de rompecabezas aquí. ¿Qué dice Cristo? Cuando Cristo está hablando de su poder, haciendo la voluntad de su Padre, Cristo dijo a sus discípulos: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Cristo dice: por mi propia cuenta no puedo hacer nada. También Juan 14, un poquito después, Cristo dijo a sus discípulos: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino, escuchen aquí, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Cuando tenemos que hacer y cambiar el mundo y portadores de su gloria y todo eso, ¿de dónde viene el poder? ¿De dónde vienen las obras? El Padre morando en nosotros, como Cristo, como ejemplo. Él diciendo: no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Cristo dijo eso. Y nosotros tenemos que decir lo mismo: Señor, me rindo a ti, Señor. Quiero escucharte, quiero aprender de ti. Y las obras del Señor va a hacer a través de nosotros. Cantemos ese primer paso: me rindo a Él. Vidas rendidas es la clave. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa. Jesús, mi Señor.
hablando de queremos anunciar las glorias de Dios, los ojos abiertos buscando dónde está Cristo en mi vida, Dios morando en nosotros, haciendo las cosas a través de nosotros, Él haciendo sus obras. Pero falta la última parte que en esta canción, nosotros participamos también en eso. Tenemos que construir nuestras vidas, ordenar nuestras vidas, organizar las vidas para hacer las cosas que Dios quiere que hacer entre nosotros. Colosenses dice, todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Tenemos que ordenar nuestras vidas y estar dispuestos. Cuando Él nos llama, podemos hacer y participar en su obra. Cantemos, construiré mi vida, señores, es nuestra oración. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Vivo por ti. Incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Vivo por ti, Dios. Conocerte más y ser lleno de ti.
Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Queremos construir nuestras vidas para estar más seguros. Estamos seguros contigo, Señor, y no seremos movidos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por los corazones dispuestos, fértiles a recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Que este día sea el día de la salvación para alguien hoy en esta mañana, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo, oremos. Amén. ¿Pueden sentarse? Es tiempo para la ofrenda y hermano Jonathan va a venir. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar tratando acerca de un tema pues muy importante para nosotros y pues vamos a dejar que la Biblia hable a nosotros y vamos a tratar acerca de la dádiva con gozo o la dádiva de corazón. En 2 de Corintios 8, del 1 al 3, el apóstol Pablo nos dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Aquí las iglesias de Macedonia no solo estaban contentas de ser dadores voluntarios, sentían abundancia de gozo por darle al Señor. No lo hacían por deber, por presión, por miedo al castigo o por una recompensa en sí. Los macedonios adoptaron la actitud hacia la dádiva que Dios quiere que nosotros adoptemos. Un gozo inquebrantable que recuerde la bendición de hacer tesoros en el cielo. En 2 de Corintios 9:7 nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y así es como nosotros debemos de dar, con alegría y con gozo para servir al Señor y agradarle solamente a Él. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios y bendito Padre, reconocemos, Señor, nuestra dependencia de usted. Reconocemos, Señor, que usted es nuestro sustentador, que usted es nuestro dador de vida, Padre, y que sin usted nada de lo que tenemos aquí en la tierra, Señor, podría ser. Gracias, Señor, por sus bendiciones. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos ha regalado y poder venir a adorarle, a cantarle, Señor, a usted. Permita, Señor, que las ofrendas que se han de recibir sean para usted, Señor, y que sean de corazón entregadas a usted. Permita, Señor, que cada uno de los empleos de los aquí presentes sean bendecidos y prosperados por usted, Señor. Le damos tantas gracias, Señor, por todo lo que nos da, por suplir nuestras necesidades, porque usted es justo con nosotros y nos da, Señor, solamente lo que necesitamos. Gracias le damos, Señor, inmensamente. Bendiga la predicación que está por compartirse, Padre. Rogamos inmensamente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en la adoración hoy a través de la predicación del pastor. Bueno, ahí está. Buenos días, hermanos. Qué gusto verles de nuevo.
y juntos estar en este tiempo para alabar a nuestro Señor. No sé ustedes, pero, y tal vez siempre lo digo antes de comenzar el sermón, pero cómo disfruto los cantos. Es como aquellas veces en las que uno va en algún evento especial y hay personas que están dando marometas y todo eso, y uno dice, cómo me gustaría hacer eso, ver cómo se siente, ¿verdad? Y ahora con los cantos los escucho y digo, qué padre sería agarrarse el piano y estar uno solo en la presencia del Señor, cantándole y disfrutando con una voz bonita, ¿verdad? Para que también resuene uno así como nuestras hermanas cantan tan bonito. Y gracias a Dios por ello, por el ministerio que desarrollan, porque en verdad prepara nuestro corazón para recibir también la palabra de Dios. Bueno, hermanos, iniciando con este sermón, mientras estaba haciendo la investigación me encontré con una página que esta página en internet se concentra más que nada en ayudar a las personas a entender la diferencia entre conceptos muy parecidos. Entonces, ciertas palabras que usamos de forma intercambiable, esta página se dedica a decir, bueno, mira, aquí es donde se encuentra el punto de diferencia. Y encontré dos palabras interesantes que muchas veces la usamos de manera intercambiable, pero que pueden tener una pequeña diferencia. Es la palabra, o son las palabras riesgo y peligro. Riesgo y peligro. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos cosas? Normalmente las podemos usar de forma intercambiable y no está tan mal, ¿no? Es un riesgo que vayas para allá, es un peligro que vayas para allá. Pero ¿dónde radica exactamente la diferencia? Bueno, lo que proponía esta página es que el riesgo es un daño que podría ocurrir como nunca ocurrir, mientras que la palabra peligro nos habla de algo que siempre tiene una probabilidad de ocurrir. Puede ser un porcentaje muy pequeño, pero siempre tiene la posibilidad de ocurrir, mientras que un riesgo no. Y me parece que es bueno quizá notar esa pequeña distinción, porque creo que muchas veces nosotros asumimos peligros pensando que son riesgos. Pensando que nunca va a pasar nada, puedo hacer tal cosa y nunca va a pasar nada, puedo practicar cierto pecado, puedo vivir de tal manera y nunca va a pasar nada, creyendo que estamos en el lado de riesgo, cuando probablemente lo que más está sucediendo es que estamos del lado del peligro con una alta probabilidad. Y será bueno entonces entender qué nos ayuda para evitar caer en esa confusión y a la misma vez evitar los peligros, sobre todo en la vida de la fe, en la vida cristiana, en nuestro andar cristiano. Y para eso el Señor Jesucristo nos ha dado advertencias. En la palabra de Dios encontramos advertencias, porque a veces llegamos a reducir tanto el peligro que lo bajamos a riesgo, cuando el Señor nos dice, cuidado, cuidado. Y nosotros en el día de hoy vamos a estar tocando ese asunto acerca de las advertencias contra la incredulidad. Así que volviendo a nuestros estudios del Evangelio de Marcos, quiero invitarles que me acompañen por favor en este Evangelio, el Evangelio de Marcos capítulo 8, y la sección que vamos a abarcar es del versículo 10 al versículo 21. Cuando usted lo encuentre, si por favor me acompaña poniéndose de pie y mientras yo doy lectura, me sigue por favor con su vista. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 10 al 21. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca.
Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Oremos. Nuestro gran, excelso y todopoderoso Dios, digno de toda nuestra confianza, nuestro Señor Jesucristo, digno de toda nuestra confianza y lealtad. Pero lamentablemente nos presentamos delante de ustedes, Señor, como personas débiles en la fe, a veces distraídos, olvidando las cosas realmente importantes y estando siempre frente al peligro de que nuestra fe decaiga. Oh Señor, no puedo ni recordar las tantas veces en que mi mente ha estado distraída, mi corazón ha estado distraído de lo que es verdaderamente importante. Señor, ayúdenos en esta hora, que a través de su palabra y su Santo Espíritu nuestra fe sea avivada para ser guardados para usted, Señor. Porque usted quiere una esposa que le ame, que le honre, y nosotros queremos ser esa iglesia que así viva, Señor. Ayúdenos, por favor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Quizá usted ya se dio cuenta de que ya nos encontramos a la mitad de este evangelio, el evangelio de Marcos, y como toda historia que se relata y está a la mitad, pues han sucedido muchas cosas desde el principio hasta aquí. Imagínense iniciar viendo una película a la mitad. Obviamente hay muchas cosas que necesitan alguna explicación. Y así nosotros, o yo quiero entregarles una pequeña explicación de lo que ha venido sucediendo desde el principio para llegar hasta este punto en el Evangelio de Marcos. Desde un inicio hemos dicho que Jesús se ha presentado o ha sido presentado en este Evangelio como el Hijo de Dios. En su bautismo nos dice que una voz del cielo vino y declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces ahí se nos ofrece esta presentación, y a partir de ahí nosotros tenemos el ministerio, inicia el ministerio público del Señor Jesucristo. Antes de eso su vida era bastante privada, tenemos muy poca información de antes de los 30 años de nuestro Señor, pero después de ese tiempo su vida pasa a ser conocimiento de todas las personas y su servicio a Dios de la misma manera. Todas las personas empiezan a conocer quién es Él, y al momento de conocer quién es Él está anunciando algo. Va a las aldeas, va a los lugares y está anunciando: el reino de los cielos se ha acercado. Y llamaba a las personas: arrepiéntanse y crean en las buenas noticias que yo les traigo. Eso lo encontramos en Marcos 1:15. Ante tales declaraciones tan impactantes del Señor, pues creo que deberíamos de pensar, bueno, Marcos, el evangelista, nos tiene que ofrecer pruebas de que este hombre que nos dice que es Jesús de Nazaret, el Rey, el Mesías prometido, es realmente quien dice ser. Y entonces a partir de Marcos capítulo 1, versículo 15, vamos hallando prueba tras prueba de que Jesús es realmente quien dijo ser. La voz del Padre, la voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, ahora tenía que ser demostrada a través de hechos, a través de acciones. Y así fue como el Señor lo hizo. Podemos encontrar dos maneras muy claras a lo largo del Evangelio de Marcos de cómo se hizo evidente eso.
Uno de ellos a través de la expulsión de los demonios. Jesús venía anunciando un reino. Y si hay un reino, pues hay otro reino que tiene que darle lugar para que este reino pueda entrar. Y así sucedía. Cristo estaba hablando de este reino y el reino de Satanás estaba siendo desplazado. Y esa era la manera en que la gente podía entender quién es este hombre. Es este el rey que viene a traer el reino de los cielos a la tierra. Pero también los milagros de Jesús mostraban su carácter y el carácter de Dios. Mostraban que Él es compasivo, que Él es perdonador, que Él es clemente, misericordioso. Y en algún caso, en el capítulo 2, el milagro demostraba que Él, nuestro Señor Jesucristo, era y es Dios mismo, como le demostró a sus opositores que estaban allí. Pero bueno, el Señor con todo esto empezó a traer mucha popularidad. La gente venía a Él. ¿Quién no, hermanos? Si hoy supiéramos que hay un médico que puede sanar el coronavirus, ¿verdad? No me imagino las filononas allí detrás de Él. Pues la gente iba detrás de Jesús, su popularidad era grande. Y hubo gente que se sintió amenazada por esa popularidad. Fueron los líderes religiosos. Y los líderes religiosos, después de estudiar a Jesús con recelo, concluyeron que Él actuaba en el poder del demonio. Eso lo encontramos en Marcos 3:22. Era absurdo que habían llegado a esa conclusión. Jesús les dijo, ¿cómo puede el diablo desplazar al mismo diablo? ¿Cómo puede un reino dividido entre sí prevalecer? Era ilógico el razonamiento de los líderes religiosos, pero aún así ellos se pusieron en contra del Señor. En vista de eso, Jesús empezó a ser acechado por las autoridades. En el capítulo 4 vemos que Él cambia su método de enseñanza, de hablar claramente, empieza a hablar a través de parábolas. Todo el capítulo 4 empieza a enseñar a través de las parábolas, la parábola del sembrador, por ejemplo, y Él también se empezó a extender en diferentes regiones. Ya no estaba solamente en Galilea, ahora iba al norte, iba un poquito al sur, iba un poco al este. Él empezó a moverse en varias regiones. Esto lo hemos encontrado a lo largo del capítulo 4, 5 y 6. Y así fue como el Señor poco a poco se fue alejando de las autoridades religiosas. Podríamos esperar en este punto que había una clara división entre los que seguían a Jesús y las autoridades religiosas. Los que seguían a Jesús de lleno con Él y las autoridades religiosas totalmente en contra de Él. Eso es lo que esperamos y esperaríamos. Y en algunas ocasiones así sucedió. Había una clara división entre estos dos grupos. Pero hubo momentos en el Evangelio de Marcos que incluso los discípulos del Señor se parecían tanto a los líderes religiosos que existía el peligro que ellos se pusieran incluso en contra de Cristo. Nuestro texto precisamente refleja uno de esos momentos en los que los discípulos, en lugar de ser blanco y negro, parecen que están muy cerca de convertirse en ser lo mismo que los líderes religiosos. Nosotros tenemos eso y el Señor ayudó a sus discípulos con algunas advertencias para sacarlos de ahí, mostrarles que ellos tenían que ser luz y no tinieblas. Y tenemos aquí entonces en nuestro texto 3 advertencias, hermanos, 3 advertencias que sirven para sacarnos de la incredulidad y llevarnos a una fe que perciba correctamente quién es Cristo y cuál es su obra aquí en la tierra. La primera advertencia que nosotros tenemos de los versículos 10 al 13 es: cuidado con poner a prueba al Señor. Cuidado con poner a prueba al Señor. Mire los versículos 10 al 13. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos,
volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ustedes pueden notar, hermanos, en el versículo 10 y en el versículo 13, el marco de este punto. El marco de este punto es que el Señor llega en barco y el versículo 13 nos dice que Él se fue en barco. Entonces, todo esto es para que nosotros podamos concentrar nuestra atención en lo que dice el versículo 11 y 12. Ahí es donde radica la importancia de este punto. Ahí nos dice que se acercaron los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso del judaísmo del primer siglo. Este grupo eran entre los más estrictos en obedecer la ley. Eran los que se consideraban como los judíos de la élite, lo mejor de lo mejor entre los judíos, los apartados, los separados. Y ellos no tenían un gran poder político, pero sí una influencia moral muy fuerte, porque la gente los admiraba. Ellos eran los que oraban seguido, los que ayunaban 3 veces por semana, eran muy estrictos en observar la ley y las tradiciones de los ancianos. Así que la gente les tenía muchísimo respeto. Y este grupo se sintió muy ofendido en muchas ocasiones de que el Señor Jesús hablaba cosas que ellos les lastimaba y que los desenmascaraba como hipócritas que eran. Por eso es que en este punto ya los vemos que están acechando al Señor y le dicen: queremos ver una señal de ti. ¿Qué había de malo con pedir una señal? Queremos ver una señal del cielo. Tú dices que eres el Hijo de Dios, danos una señal del cielo. ¿Qué había de mal en eso? Bueno, si ellos hubieran hecho esta petición al principio, no hubiera habido nada malo. Porque sí, oye, si alguien llega aquí en nuestra iglesia y nos dice: yo soy el Hijo de Dios, a ver, espérame tantito, ¿no? Déjame ver qué dice la Biblia, dame muchas demostraciones de que realmente eres quien dice ser, ¿no? Pues estaría correcto que ellos también lo hubiesen hecho en el principio, pero el asunto es que Jesús ya había dado demasiadas señales. Ellos habían visto un montón de milagros. La gente testificaba por todos lados: a mí me sanó de la ceguera, a mí me sanó de la lepra, a mí me sanó de esto. O sea, la fama de Jesús era increíble. Ellos tenían suficiente material para llegar a una conclusión y todavía querían una señal del cielo. Pero esto se agrava al final cuando dice que habían pedido una señal del cielo. Al final del versículo 11 nos dice: para tentarle. Esa palabra tiene la idea de con la finalidad de desacreditar. Ustedes han visto en los noticieros, o mejor dicho, en ciertos programas de la televisión, que se invita a algún ponente o a alguien, pero que es alguien contra quien la televisora está muchas veces muy en contra, ¿no? Y de repente le hacen preguntas que tal vez no podrá contestar o que buscan algo para pescarlo. Es la misma palabra que encontramos aquí. Es la intención de que haz una señal con el fin de poder atraparte, decir algo de que tú no eres quien dices ser. Vemos una doble maldad ahí en ellos, en los fariseos. Y en esto ellos se parecían mucho al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Por ejemplo, en Éxodo 17:7, que va a estar también aquí en la pantalla, dice: y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? O sea, el pueblo de Israel quería tentar o estaba tentando al Señor con la finalidad de decir: Dios no está con nosotros, pero a ver si pasa. Y tentaron al Señor, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto. También Números 14:11 nos dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Así que nosotros tenemos aquí
que después de 1 milenio de estos eventos en el Éxodo, el pueblo de Israel seguía cojeando de la misma pata, como decimos. Seguía teniendo el mismo problema. No querían confiar en el Señor. Lo tentaban. ¿Y cómo respondió nuestro Señor? Nos dice que primeramente Él gimió en su espíritu. Ese gemido en el espíritu, tal vez a usted le ha sucedido, es una profunda tristeza con enojo. Es una mezcla de estas emociones. No es simplemente cuando el esposo hace algo que le molesta a usted y ya usted suspira ahí, ¿verdad? Dice, no. Esto es algo profundo. Esto es algo que realmente el Señor siente un dolor, una tristeza y un enojo profundo en su espíritu por esto que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos mismos están cerrando la puerta de la bendición y la salvación de Cristo. El Señor gime en su espíritu. Y después de eso nos dice que Él hizo esta pregunta: ¿por qué pide señal esta generación? Nuevamente, esta frase es un eco del Antiguo Testamento. Tenemos aquí varios ecos del tiempo en el que Israel estaba peregrinando en el desierto, y este es otro eco. ¿Por qué digo que es un eco? Porque nos recuerda Deuteronomio 32:20, donde dijo: entonces Él, hablando de Dios, dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Esa palabra generación, ahí la encontramos también. Ecos del peregrinaje en el desierto. Y así como en aquel momento, así ahora los discípulos o los fariseos, los líderes religiosos, estaban tentando al Señor y le estaban poniendo a prueba. Tengamos cuidado, hermanos, con querer poner a prueba al Señor. A veces podemos estar haciéndolo sin darnos cuenta. A veces, sin darnos cuenta, estamos viendo hasta dónde llega la paciencia de Dios. ¿Hasta dónde llega la paciencia de Dios? Sabemos que algo está mal. Sabemos que eso desagrada al Señor. Sabemos que puede traer consecuencias. Conocemos que ese es un peligro. Pero pasa una semana, un mes, meses, años, y Dios no manda su castigo. Y decimos: ¿hasta dónde puedo estirar la liga sin que truene? ¿Hasta dónde llega la paciencia del Señor? Tengamos cuidado con eso, hermanos. Tengamos cuidado de querer o de tentar al Señor con eso. El Señor siente una profunda indignación cuando nosotros estamos tentándole o cuando nosotros estamos queriendo desacreditarlo, probándolo. Lo que tenemos que hacer es voltear a ver a las Escrituras y ser prontos para creer y decir: Señor, cometí este pecado, he estado en estos días haciendo estas cosas, Señor, pero vaya, no quiero esperar el momento en que tengas que enviar un juicio sobre mí o sobre mi casa. Ahora mismo me arrepiento, Señor, y vengo delante de ti. Esa es la actitud, esa es la parte de la fe, que tenemos que ser prontos para reconocer lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso hemos visto, debemos de tener cuidado con poner a prueba al Señor, no debemos hacer eso. Pero también tenemos una segunda advertencia más adelantito. Esta advertencia es a tener cuidado con la hipocresía y la mundanalidad. Versículos 14 al 16 nos dice: habían olvidado de traer pan, aquí nos está hablando de los discípulos, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y debo confesarles aquí, hermanos, que me sentí muy tentado a dividir esta parte en otro punto más, pero nos iba a llevar otros 10 minutos y no creo que íbamos a poder tolerar mucho eso. Y es que cuando uno lee estos versículos, se pregunta: ¿cómo es que los discípulos creyeron?
que la advertencia de Jesús tenía que ver con que ellos no habían llevado pan. Si usted lo leyó con cuidado, va a decir, pues si Jesús no está hablando de que no trajeron pan, ¿cómo es que ellos llegaron a esa conclusión? Y la realidad es que los discípulos estaban distraídos. Estaban sumamente distraídos y preocupados por las cosas cotidianas, de manera que no prestaban atención a las advertencias del Señor. Si yo me acercara, por ejemplo, al finalizar el sermón y le pregunto, oiga hermano, ¿de qué hablé ahora? ¿De qué hablé hace ratito, hace 3 minutos? Y usted me dijera, pastor, pues de que el pan de la hermana estaba rico. Yo sí diría, ay hermano, pues creo que debo mejorar como comunicador y usted debe de mejorar en su atención, ¿verdad? En su nivel de atención. Pero los discípulos no podían alegar que el Señor era un mal comunicador. Él era el maestro de maestros. Y la declaración que hizo fue concisa y directa. No había para dónde agarrar. El problema radicaba completamente en ellos y que estaban distraídos por cosas tan simples. Tal vez usted está pensando, ya pasó la 1:30 de los frijoles, no se me vayan a quemar, ¿verdad? No se preocupe, voy a terminar a tiempo. Pero no se distraiga. Haga caso a las advertencias del Señor. Habiendo dicho esto y tomándolo como una pequeñita advertencia aquí, volvemos al punto. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Cada vez que usted encuentre la palabra levadura, en la gran o en la mayoría de sus casos tiene una connotación negativa. La levadura se trata de una pequeña cosa que llega a tener una gran influencia. A la hora de preparar pan o algo, pues se le echa un poquito de levadura, se le deja reposar la masa media hora, 1 hora, no sé cuánto, y entonces la masa esponja y ya se puede empezar a hornear, ¿no? Y en este caso nos hace referencia a una pequeña cosa, una pequeña práctica que tiene una influencia muy corrosiva y que corrompe en gran manera a la iglesia. Una pequeña cosa. En el caso de los fariseos, nos dice Mateo 16:12, que tenía que ver con la enseñanza, y más particularmente Lucas 12:1 nos dice que la levadura de los fariseos tenía que ver con su hipocresía. Y es que si hay algo que tiene mucho poder para corromper, hermanos, toda una iglesia, es la hipocresía. Y la hipocresía comienza, déjenme le digo, por los líderes en la iglesia, por los pastores especialmente. ¿Por qué comienza la hipocresía entre nosotros y por qué es una gran lucha que tenemos que sostener? Algo con lo cual tenemos que batallar constantemente. Porque hay una imagen que muchas veces se tiene que sostener. Él tiene su vida perfecta, su familia perfecta y todo esto. Y esa imagen que se tiene que sostener muchas veces lleva a muchos a que aunque tengan su vida despedazada, al final del día tienen que mostrar una imagen que no es. Y por eso es una lucha constante en contra de la hipocresía. Y el empezar ahí, si se empieza de parte de del líder o de los líderes, eso empieza a contaminar a toda la iglesia. Y la hipocresía es algo grave, hermanos, porque socava toda la verdadera religión. Imagínense, por ejemplo, una mujer que es admirada por la sociedad, por sus vecinos, por la gente en la iglesia. Una mujer que uno la ve y dice, vaya, ¿cómo esta mujer puede tener tan cuidado a su esposo y puede tener tan cuidado a sus hijos? La gente la admira en gran manera. Y de pronto uno de los días el marido le dice, oye mi amor, pues estoy muy contento por todos los años que nos has dado. Has sido una mujer excepcional. Pero quiero preguntarte, amor, ¿por qué has hecho todo esto? El esposo esperando que la mujer dijera, por amor, mi amor, por amor al Señor, por amor a ti, por amor a mis hijos. Y que la mujer contestara, en lugar de eso contestara esto. Porque no me imagino la vergüenza de que todas las personas me miren mal. ¿Qué pensaríamos de una mujer así?
¿Cómo se sentiría el esposo de una mujer así, que hace todo solo para mantener su imagen y conservar la admiración de la gente? Yo creo que el esposo, fírmame la carta de divorcio, ¿no? ¿Cómo? Pero hermanos, así luce la hipocresía delante del Señor. Hacer las cosas para mantener una imagen y no porque realmente hay amor por el Señor. Por eso Cristo la aborrece tanto y le dijo a sus discípulos: cuídense de eso, cuídense de la hipocresía. Pero también les advirtió acerca de la levadura de Herodes. Y aquí es difícil reconocer a qué se refiere con la levadura de Herodes, pero podemos imaginarnos un poco viendo algo de la historia de este Herodes. Hace una gran fiesta, le gusta lucirse delante de las personas, le gusta exhibir su reino, las cosas que tiene, le gusta el baile de su sobrina, que probablemente era un baile erótico, le gusta todo eso que está sucediendo allí. Y al final de esa fiesta manda decapitar a un hombre inocente solo por sostener su imagen. Entonces podemos pensar que este Herodes era realmente un hombre mundano. Y el Señor dice a sus discípulos: tengan cuidado con eso, tengan cuidado con la mundanalidad. Estas cosas se introducen con tanta facilidad a nuestros corazones. Ya iba a decir como el coronavirus, pero pues es que sí. Se introduce fácilmente y nos contamina unos a otros y se propaga con mucha facilidad. Cuidado con esto, hermanos. Y con esto quiero animarles a que ustedes puedan pensar en formas más concisas en las que quizá esto sea una realidad en usted. Allí en casa y en oración puede pedirle al Señor para que Él le ayude a examinar su corazón a la luz de esto. Pero encontramos una tercera advertencia también aquí, hermanos. La última advertencia: cuidado con olvidarse de la obra del Señor. Versículos 17 al 21 nos dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Noten ustedes, estos versículos están enmarcados también, como los versículos 10 al 13, están enmarcados por 2 preguntas idénticas. En el versículo 17 dice: ¿no entendéis? Y en el versículo 21 dice: ¿cómo aún no entendéis? Entonces, el asunto es que ellos no estaban entendiendo, no estaban percibiendo, los discípulos, correctamente lo que estaba sucediendo. Las palabras de Jesús, quién era Él, cuál era su obra. Habían perdido de vista todo esto. Entonces el Señor va a tratar con ese asunto. ¿Cómo es que ellos no entienden? ¿Por qué no están entendiendo? Y es interesante reconocer esa estructura. Recordemos que los discípulos habían estado discutiendo que según Jesús los reprendía porque no llevaban pan. ¿Se acuerdan en el versículo el 16 nos dice que ellos estaban discutiendo porque no habían traído pan, cuando en el pasado habían visto que el Señor había alimentado a 5,000 con unos pocos pedazos y probablemente entre 13,000 hasta 20,000 personas, hablando ya de mujeres, hombres, mujeres y niños. Y cuando alimentó los 4,000 también con unos pequeños pedazos, ¿dónde quedó eso? Se les había olvidado por completo que el Señor podía repetir ese milagro tantas veces como quisiera, porque Él tenía el poder. Por eso el Señor vemos que hizo algunas preguntas profundas, ¿no? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Mire, los únicos que en ese momento tenían esas características eran los líderes religiosos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ¿ustedes son como ellos?
¿Ustedes están de mi lado? ¿Están del lado de ellos? ¿En dónde se encuentran? Porque ellos tienen ojos y no ven, han visto tantos milagros y no pueden percibir. Hay tantos testimonios de gente sana y los escuchan, pero como que no los escuchan. ¿Ustedes también están así? Es una fuerte reprensión del Señor. Ellos no parecían ponerse del lado correcto. ¿Y cómo es que los discípulos habían caído tan bajo, hermanos? Apenas en el capítulo 8, versículo 1 en adelante nos dice que había alimentado a los 4,000. ¿Cómo es que habían caído tan bajo? Le voy a decir cuál es la respuesta. Está en el versículo 18. Al final, ¿no recordáis? Cuando nos olvidamos de la obra del Señor, hermanos, nos pasa eso. Cuando dejamos de leer las Escrituras, cuando dejamos de leer la Biblia, lo que Dios hizo, Génesis y de ahí en adelante, nuestra fe empieza a menguar. Y entonces ya no llegamos en el punto en el que decimos, Señor, me hace falta para esto, o Señor, esto. Pero si nosotros hubiéramos leído la Biblia, veríamos tantos momentos y tantas ocasiones en que Dios en su sabiduría ha provisto y ha movido y ha hecho todas las cosas. Tenemos antecedentes de sobra para poder mirar atrás y alentar nuestra fe en el día de hoy. Pero si usted y yo no estamos leyendo la Biblia, no tenemos de dónde echar mano y nos podemos llegar a convertir en lo mismo que los discípulos. Vemos que las cosas pasan delante de nosotros, oímos que las cosas ocurren cerca de nosotros, pero no las percibimos. Así que, amado hermano, amigo, si hay algo que lo puede alentar en esta hora es lea su palabra, lea la palabra de Dios, para que usted pueda ver esos antecedentes y su fe se alimente, para ver a Cristo, ver quién es Él, ver su obra, ver que Él es glorioso, que Él es santo, que Él es bello, y que pueda adorarle, que pueda apreciarle, que pueda servirle, entregarse a Él sin reservas, con una fe fuerte y firme. Así que quiero empezar a concluir con estas cosas que he mencionado, con estas advertencias. Debemos atender a las 3 advertencias que tenemos aquí. La advertencia número 1 que hemos visto es cuidarnos de poner a prueba al Señor. La advertencia número 2, debemos de cuidarnos de la hipocresía y la mundanalidad. Y la tercera advertencia, debemos de cuidarnos de olvidarnos de la obra del Señor. Si nosotros atendemos a estas advertencias, podremos evitar el desviarnos de la fe. Si usted ama al Señor, como creo y estoy seguro que le ama, usted siente un aborrecimiento profundo de pensar que quizá en algunos meses o en algunos años usted pudiera estar dándole la espalda completamente a Cristo. Yo sé y estoy seguro que si usted llega a pensar, tal vez en unos 5 años me comporte como alguien que odia a Cristo, no, tal pensamiento le causa repugnancia. Pero entonces tenemos que fortalecer la fe. Primera de Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, hay una participación en nosotros en este proceso y es la de fortalecer nuestra fe. Que por la gracia de Dios Él nos ayude a fortalecer nuestra fe y al hacerlo podremos disfrutar a Cristo, podremos servirle mejor, podremos percibir mejor lo que está a nuestro alrededor y podremos entonces amarle mejor. Entonces, sírvanos estas palabras, esta breve exhortación, hermanos, para este propósito. Y este es el llamado que quiero hacer para nosotros como iglesia. Tengamos cuidado de las cosas que nos estorban de percibir correctamente a Cristo y su reino. Tengamos cuidado de esas cosas, hermanos. Oremos. Oh Señor, Señor Jesucristo, usted es grande, glorioso, bello, como ningún otro, Señor. En verdad, en el corazón de sus hijos está esa llama
que nos alienta a que no nos rindamos, a que viendo las cosas que vemos y en algunos momentos teniendo tropiezos que tenemos, queremos seguir buscándole, Señor. No nos rendimos ante el pecado, ante el mundo, porque usted ha puesto esa llama en nuestros corazones. Oh Señor, que más de alguno aquí pueda también tener este amor por usted, empezando hoy mientras Él se rinde a usted, Señor Jesucristo. Mientras Él se entrega y se arrepiente de sus pecados y confía en el Salvador que dio su vida por los pecadores. Señor, oramos por eso y que usted nos ayude y aliente nuestra fe en esta iglesia. Se lo pedimos, Señor Jesucristo, en su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.